Elevándose sobre el valle del Liri, la majestuosa abadía de Montecassino, fundada en el año 529 después de Cristo por San Benito, ha atravesado un increíble itinerario marcado por la destrucción y la renovación. Fue aquí donde, en la cima de una montaña, el santo descubrió los restos de un templo pagano que transformó el lugar en un espacio de culto cristiano. También fue aquí donde San Benito redactó su famosa regla, una guía para la vida monástica que traspasaría los límites de Montecassino y dejaría una huella indeleble en Europa y en el cristianismo. Especialmente durante el periodo carolingio, gracias a la labor de Carlomagno y San Benito de Aniane, se promovió la regla de San Benito, que poco a poco se convirtió en la única regla del monacato occidental. A partir de ese momento, el monacato benedictino, nacido aquí en Montecassino, adquirió una importancia mucho mayor, convirtiéndose en una fuerza unificadora para la vida monástica en todo el imperio de Carlomagno y en los siglos siguientes. A lo largo de los siglos, la abadía sufrió varias destrucciones, como la causada por los lombardos en el año 570, la de los sarracenos en el 883 y la provocada por un terremoto en el 1349. Sin embargo, la destrucción más notable tuvo lugar el 15 de febrero de 1944, cuando el monasterio fue bombardeado durante la batalla de Montecassino en plena Segunda Guerra Mundial. La zona in cui vivevano i monaci, la zona più antica della cosiddetta cella di San Benedetto, La zona más antigua, conocida como la celda de San Benito, se salvó de la destrucción y quienes se refugiaron allí sobrevivieron. Otras zonas, sin embargo, quedaron destruidas, lo que provocó una gran pérdida de vidas humanas, debido a la importancia simbólica de la abadía, por lo que la abadía representaba para Europa y más allá. El bombardeo tuvo un enorme impacto emocional. La abbazia rappresentava nell'Europa e anche al di là dell'Europa. La batalla de Montecassino fue una de las más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial y ha sido descrita como el mayor bombardeo aéreo jamás realizado contra un único edificio. Tuvo lugar entre enero y mayo de 1944, cuando las fuerzas aliadas intentaban romper la línea defensiva alemana, conocida como la línea Gustav, que bloqueaba el camino hacia Roma. Convencidos de que la abadía, la posición más estratégica a lo largo de la línea defensiva, se había convertido en un bastión alemán, los bombarderos aliados lanzaron 250 toneladas de explosivos, reduciendo el histórico monasterio a escombros. Este era un punto crucial a lo largo de la línea Gustav. La defensa de Roma se estableció aquí porque era el punto más estrecho de la península italiana, y si hubieran elegido otra posición para defender, habrían tenido que desplegar recursos mucho mayores. Cientos de civiles que habían encontrado refugio entre los muros de la abadía perdieron la vida. Sigue siendo uno de los actos más controvertidos y posiblemente más absurdos de la Segunda Guerra Mundial. Pero la suposición era errónea. Las tropas alemanas no ocupaban la abadía. Montecassino era un monumento cultural. Dado que Montecassino se considera un monumento cultural intocable, los alemanes también confiaban en que no sería atacado. Bombardear el monasterio fue probablemente un error estratégico, ya que los alemanes utilizaron posteriormente las ruinas como posición defensiva. Perché poi i tedeschi si asserragliarono nelle rovine. La situación cambió cuando las fuerzas polacas se unieron a la batalla. El segundo cuerpo polaco, liderado por el general Władysław Anders, siguiendo órdenes del comandante del Quinto Ejército estadounidense, el general Mark Clark, lanzó el asalto final contra las posiciones defensivas alemanas. El general Mark Clark era el comandante de la Quinta Armata. El general Mark Clark era el comandante del Quinto Ejército y fue él quien dirigía las operaciones aquí. Pero también hay que recordar que para cuando llegaron las fuerzas polacas, esta zona ya había sido escenario de muchos meses de combates y movimientos de tropas. También es cierto que se trató en gran medida de un esfuerzo de equipo. Los polacos, sin duda, lograron imponerse, pero solo después de que quienes les precedieron hubieran pagado un precio extraordinariamente alto. Finalmente, la victoria llegó el 18 de mayo de 1944.
Para conmemorar y rendir homenaje a quienes murieron luchando por la libertad de Europa, miles de personas se reúnen cada año esa misma fecha en el campo de batalla cercano al monasterio, fundado por uno de sus santos patronos. Entre ellos se encuentra el comandante Vladislav Dabrowski, uno de los últimos veteranos supervivientes de la batalla, que sigue participando en las conmemoraciones año tras año. Hoy tiene 102 años. También me emociona profundamente, sobre todo cuando veo estas tumbas donde yacen mis compañeros, también los comandantes. El primer comandante de pelotón murió aquí, en este mismo lugar. Esta zona era el campo de batalla. Nuestras unidades avanzaron por ella. El general Anders cambió por completo la dirección del ataque. No atravesamos aquellas montañas. En su lugar, cruzamos este campo y justo delante nuestro nos encontramos con el monasterio. 82 años después de su destrucción, la abadía reconstruida sigue perpetuando el legado de San Benito. Una y otra vez el monasterio ha resurgido de sus ruinas, reflejando la fe inquebrantable que inspiró a su fundador, San Benito. Da queste distruzioni il monachesimo qui a Montecassino è sempre rinato. Tras cada destrucción, la vida monástica en Montecassino siempre ha renacido. Por eso el lema de la abadía es Succissa virescit, una raíz que ha sido cortada vuelve a florecer. Hoy en día Montecassino alberga una pequeña comunidad de 8 monjes. Intentamos vivir según la regla benedictina, equilibrando el trabajo, la oración y el estudio. Alternando el lavoro, la preghiera, lo studio. También hay una importante labor de conservación y salvaguarda, cuidar el patrimonio cultural que hemos recibido, gran parte del cual sobrevivió a los bombardeos y que ha seguido creciendo con el tiempo a través del archivo y la biblioteca del monasterio. L'archivio che è la biblioteca del monastero.